Carmen, yo vi que Bien, vamos a compartir, porque quiero enseñar algo primeramente. Bien, vamos a compartir pantalla y déjenme aquí compartir pantalla. Bien, bendiciones. Pueden ver lo que quiero mostrarles. Bendiciones en esta hora. Le damos gracias al Señor. Vamos a estar tocando un tema interesante y es el pasaje de Lucas 15, 11, 32, que es parte de lo que habíamos tocado anteriormente. Continuamos con las parábolas. Habíamos tocado la de la oveja perdida. Habíamos hablado sobre la dracma, que son parte de una triada y esta constituye ser la última de esta triada, que viene siendo la parábola del hijo pródigo. Cuando se habla de la parábola del hijo pródigo, tenemos que enseñar algo importante. Hay como un denominador dentro de esta, es que hay pérdida, pero también hay lo que se llama restauración en cada una de estas. Y vamos a ver en esta parábola algo interesante. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta a través de esta parábola y cómo Jesús la presenta y qué es lo que representan cada uno de estos personajes. Por eso es que vamos a mencionar el contexto nuevamente, vamos a hacer una serie de observaciones dentro del análisis y a la misma vez vamos a señalar ideas centrales dentro del contenido y vamos a ver la interpretación dentro de esta parábola y qué aplicaciones hay para nosotros hoy y vamos a cerrar con esta parábola porque tiene enseñanzas espirituales para nosotros como iglesia y cómo podemos compartirla en el tiempo actual. Por eso es importante que veamos qué tan importante era el ministerio de Jesús y sobre todo vamos a ver qué es lo que él quiere traer, número uno, para aquella comunidad y qué enseñanza para aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Es una pena porque en muchas congregaciones el ministerio de Jesús se echa para un lado y no se habla sobre el ministerio de Jesús y la enseñanza rica que hay sobre ello. Antes de comenzar a hablar de todo lo que queremos señalar, vamos a hacer lectura y si me permiten, déjenme cerrar aquí y quiero volver a tomar un, lo que se llama aquí, eh, me permiten, voy a ver si puedo hacer el arreglo. Bien, vamos a ver si podemos escuchar. Me dicen si pueden escuchar la lectura de la parábola. ¿Escuchan? No, no escuchan. Déjenme ver cómo puede. no se escucha el audio. No, no se escucha. Ah, pues, qué pena que la, a lo mejor es que yo no soy muy técnico en esto, pero déjenme ver cómo puedo hacer para que se escuche. Anyway, vamos a hacer lo siguiente, no perdamos mucho el tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerla aquí y yo lo que voy a hacer es que la voy a leer. Dice aquí, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de Estás haciendo el aquella dormido, tierra, ¿eh? el cual le Escuché. envió a Mira, su ¿tú sabes dónde? hacienda para que apacentara cerdos. Entonces, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo ha muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él dijo: Tu hermano ha venido y su padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno y sano, por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba por entrarse. Hermana Jacqueline, ¿puede quitar el audio? Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Tú siempre estás conmigo y todas tus cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Es bien interesante porque vamos a ver aquí algo que juega un papel fundamental en todo este proceso. ¿Por qué se los menciono? Se los menciono porque tenemos que notar aquí una serie de aspectos que juegan una misión fundamental. Y cuando hablamos de esta historia, tenemos que ver que se nos revela lo que se llama el corazón del Padre. Un amor que espera, corre y restaura. Por eso es que la parábola del hijo pródigo no es solo sobre un joven rebelde, sino sobre todos nosotros, prácticamente. Por eso es que hijos que alguna vez nos alejamos, hermanos que luchamos con el perdón, y vemos un Dios que nunca deja de amar. Por eso que vamos a estar explorando cómo esta narrativa de Jesús confronta lo que se llama nuestro orgullo, se sanan nuestras heridas y nos llama a celebrar la gracia. Por eso es que no es solamente una parábola, es una invitación a volver a casa, a reconciliarnos y a vivir como hijos amados. Por eso es que Lucas forma parte de lo que habíamos dicho, una trilogía. Por eso es que Jesús comparte en respuesta a crítica de los fariseos y a los escribas, que lo estaban acusando por recibir y comer con los pecadores. Fíjense, entonces vemos que luego de haber hablado de la oveja perdida en el capítulo 15 y de la moneda, ahora está hablando, fíjese, no es simplemente, escuche bien, de, eh, de un hijo pródigo, son dos hijos pródigos, uno que se queda y uno que se va. Es bien importante porque miren cómo empieza el pasaje. Dice que tenía dos hijos. Entonces es importante porque presenta tres personajes principales: el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Y cada uno representa una dimensión espiritual. Por lo tanto, tenemos que ver que el padre aquí es el símbolo de Dios, que es lleno de gracia, paciencia y amor incondicional. Como también tenemos que ver que el hijo menor es una representación al pecador que se aleja, pero que regresa arrepentido. Ahora, el hijo mayor es el que encarna al religioso que permanece, está cerca, está en la casa, pero con un corazón distante, un corazón incapaz de celebrar la gracia. Ahora, cuando usted mira el contexto, acuérdese que estamos hablando de las críticas de los fariseos por recibir a los pecadores, ¿verdad que sí? Por lo tanto, luego de Jesús señalarle a los fariseos utilizando la parábola de la oveja perdida y la dracma, vemos que
sigue hablándole y le está hablando aquí sobre el gozo del cielo y el arrepentimiento y del carácter misericordioso de Dios a través de esta parábola. Por eso es importante ver una serie de aspectos bien llamativos, porque cuando observamos, vamos a ver que cuando usted ve el versículo 11, dice, un padre tenía dos hijos. Esto vemos la representación de Dios. Dos hijos reflejan dos tipos de creyentes, el rebelde y el religioso. Por eso es que se ve una dinámica dentro de esto. Vemos aquí un aspecto sumamente importante. El menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes. Si usted se da cuenta, el hijo menor exige su herencia como si el padre estuviera muerto. Y entonces, si usted se da cuenta también, el pecado comienza con la autonomía mal dirigida. El padre no se impone y respeta la libertad. Mire, le voy a decir algo. Aquí está ocurriendo algo interesante. Jesús está haciendo un vuelco en la parábola. ¿Usted sabe por qué? Porque en la cultura del Medio Oriente y especialmente dentro de esta cultura judía, pedir la herencia en vida equivale a decirle al padre, para mí ya tú estás muerto. El padre prácticamente hubiese rechazado al hijo y lo hubiese castigado en público. Entonces vemos que Jesús cambia todo esto y él como padre accede sin reproche y va mostrando una gracia sin ningún tipo de escándalo y le da la herencia al muchacho. Entonces estamos viendo una actitud del padre. Por eso es que en el judaísmo patriarcal el padre es una figura de autoridad distante. Y estamos viendo que aquí vemos cómo en este momento dice que no muchos días después que el hijo había juntado todo, dice que se fue lejos. Por eso es bien llamativo esta actitud de parte de este joven, porque como notamos, me permite, como notamos aquí, vemos que el hijo que asume esta conducta es una conducta que demuestra un estado de rebeldía. Y ese estado de rebeldía es la que demanda entonces cómo la conducta rebelde lleva a un estado de destrucción interna. Por eso es que lo va llevando a un alejamiento de lo que se llama estado espiritual. Algo importante, algunas personas a veces preguntan qué es pródigo. Una persona pródiga es una persona que gasta, que malgasta, eso es pródigo. Ahora, es bien importante otro aspecto que tenemos que ver aquí y es que como habíamos dicho, estos dos hijos pródigos son dos tipos de creyentes. El hijo que exige la herencia como el padre, como si estuviera muerto, y estamos viendo lo que habíamos indicado anteriormente. Aquí estamos viendo que el padre asume una actitud de una figura de autoridad, pero él está distante, no asume un escándalo. Entonces vemos que Jesús lo presenta como este padre de actitud misericordiosa. En el versículo 13 dice que no muchos días después, dice que juntando todo el hijo menor se fue lejos. Esto indica que el pecado busca distancia de Dios, como también la vida disoluta representa el vacío espiritual. Cuando hablamos de vida disoluta, estamos hablando de vida vacante, vida vacía. Entonces, estamos hablando de que se va a un país lejano. Esto simboliza el alejamiento del propósito de Dios. Por otra parte, si usted ve los versículos 14 y 16, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Qué implica? Escasez. Esto revela lo que es fragilidad del pecado.
Dice que tuvo que alimentarse con cerdos. Esto es símbolo, escucha bien, de degradación. Y dice que nadie le daba nada. ¿Qué implica? Implica que el mundo no satisface. Y otro aspecto es que la degradación del hijo menor, vemos que alimentar cerdos era lo más bajo para un judío, ya que los cerdos eran animales impuros, como dice Levíticos 11:7. Por lo tanto, el hijo no solo se aleja físicamente, sino que cruza límites religiosos y límites sociales. Por eso es que Jesús en esta imagen usa para mostrar cuán lejos puede llegar una persona en estado pecaminoso y cuán lejos puede llegar también la gracia. Cuando usted va al versículo 17, dice volviendo en sí. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque volver en sí significa arrepentimiento, comienza con la conciencia. Arrepentirse significa tornarse, dar un giro. Volver en sí implica una restauración de la identidad. Por eso es que el pecado es una forma de locura espiritual. Eso es lo que en sí es el pecado. Entonces estamos viendo que en los versículos 18 y 19 se utiliza una expresión que dice, me levantaré e iré a mi padre. Aquí usted puede observar que el arrepentimiento incluye la toma de acción. Y usted puede ver también reconocer un estado de indignidad, como también se desea ser siervo y no hijo. ¿Por qué? Por la conducta asumida. Cuando usted va al versículo 20, usted puede ver una expresión que dice, y cuando aún está lejos, dice que el padre lo vio, dice, y lo vio el padre. Entonces, ¿qué esto indica? Que el padre esperaba activamente. Entonces, hay algo importante. Dice que corre hacia el hijo. Esto implica un gesto cultural escandaloso. ¿Usted sabe por qué es escandaloso? Porque en la cultura judía, un hijo que pedía la herencia en vida estaba deseando el padre muerto. Por eso era escandaloso. Y aquí el padre corre en contra de la cultura porque se alegró ver a su hijo vivo. Por eso es que lo abraza y lo besa, y eso es una demostración de amor incondicional. Por eso es que usted va a ver lo que es restauración sin penitencia. ¿Se da cuenta? Escuche bien, restauración sin penitencia. ¿Qué significa eso? Sin corrección, sin purgatorio, sin enmienda, sin confesión. Eso es lo que es sin penitencia. Por eso es que en el judaísmo el arrepentimiento requería actos visibles de reprensión. Por eso es que el hijo menor no logra completar el discurso de Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. El padre lo que hizo fue que lo abrazó. Le está diciendo, llegaste vivo. El padre le interrumpe con restauración. Por eso es que Jesús redefine, escuche bien, vemos que Jesús redefine esto con el arrepentimiento como el regreso al corazón del Padre y no como una transacción religiosa. Esto es maravilloso. Entonces estamos viendo en los versículos 21 al 24, cuando él dice, traer el mejor vestido. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Dándole la vestimenta del pecado. Por eso es que usted está viendo una representación y una restauración de la dignidad. Cuando le da el anillo, le está volviendo a dar autoridad y pertenencia. No lo quiere como siervo, lo quiere como hijo. Y entonces, cuando dice el becerro gordo, está pidiendo una celebración de gracia. ¿Por qué? Porque su hijo regresó. Por eso es que dice, este es mi hijo, ha vuelto. Esto es una reafirmación de identidad. Estamos captando lo que está presentando esta parábola.
Entonces, miren los versículos 25 al 30. En los versículos 25 al 30, el hijo mayor representa lo que podríamos decir legalismo. Está enojado, revela falta de comunión con el Padre, se enfoca en méritos, no en relación, no llama al hermano menor. Usted no ve la expresión, ni a mí ni siquiera me diste un cabrito. Eso, usted no se ha dado que muchos de nosotros tenemos mentalidad de cabro dentro de la comunidad de fe. Cuando llega uno que se arrepiente, tenemos mentalidad de cabro. ¿Por qué? Porque cuando uno que estaba con nosotros se fue y regresa, en vez de sentirnos contentos, ¿qué decimos? Ah, ese volvió, ya mismo se va. Eso se llama mentalidad de cabro. Tenemos mentalidad de cabro, ¿por qué? Porque no nos alegramos cuando uno de los que estaba con nosotros volvió de nuevo a la casa y hacemos fiesta. Mientras otros se gozan, yo no me gozo. Entonces no estoy en la comunión de los santos y no estoy gozándome porque estoy enfocado en mis méritos. Yo he permanecido fiel, yo vengo a la escuela bíblica, yo no me pierdo un culto, no me pierdo una actividad de muñecas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Esto me impide porque todavía tengo una mentalidad carnal. Entonces hay algo importante, está la reacción de este hijo mayor. El hijo mayor es una representación del judío observante que cumple la ley, pero no comprende la gracia. Por eso es que su enojo refleja ese legalismo farisaico que excluía a los pecadores. ¿Cuántos de nosotros hemos excluido a mucha gente? Entonces, por eso es que Jesús lo confronta con la invitación a la misericordia, desafiando la religiosidad sin compasión. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, mire los versículos 31 al 32. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Entonces, ¿qué pasa? El padre le está diciendo al hijo, está reafirmando su amor por ambos hijos. Invita al hijo mayor a participar del gozo. Invita al hijo mayor a la restauración de uno y no excluye al otro. Pero ¿qué pasa? Acuérdese, tengo mentalidad de cabro. No puedo gozarme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos todo esto, usted sabe lo que nos enseña. La libertad humana es respetada por Dios, pero con consecuencias. El pecado es alineación, locura y vacío. También tenemos que ver que el arrepentimiento es un despertar espiritual, pero también tenemos que ver que Dios corre hacia el pecador con amor escandaloso, rompiendo estatas sociales, rompiendo paradigmas. Tenemos que ver que la restauración incluye dignidad, pertenencia y celebración. Tenemos que ver que el legalismo es uno que impide la comunión con Dios y con los demás. Pero también tenemos que ver que la gracia de Dios es inclusiva, restauradora y transformadora. Ahora bien, todo lo que los mencionado son observaciones. Ahora, cuando usted se da cuenta, mire, hay algo importante. A veces tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué áreas de nuestra vida están que requieren ser lo que se llaman en un país lejano? Porque a veces nosotros estamos en países lejanos. Muchos de nosotros no estamos en nuestros países. Nosotros hemos vuelto en sí. ¿Qué decisiones necesitamos tomar? Podemos recibir el abrazo del Padre sin sentirnos indignos. ¿Se da cuenta? Celebramos la restauración de otros o nos resienten o nos resentimos nosotros como el hijo mayor. Estamos nosotros en esa actitud. Y eso es importante. Por eso es que fíjese lo siguiente. Cuando usted analiza la idea central tiene una serie de aspectos. Miren, Dios es padre de todos, incluso de aquellos que se alejan. También tenemos que ver que Dios permite que el ser humano elija incluso si eso implica dolor.
También tenemos que ver dentro de la idea central, alejarse de Dios lleva al desgaste espiritual. También tenemos que ver dentro de la idea central que el arrepentimiento es retorno a la verdad, que también la humildad precede la restauración. También tenemos que ver que el amor de Dios supera toda expectativa. Tenemos que ver que la gracia no humilla, la gracia dignifica. Tenemos que ver que la religiosidad sin amor es algo estéril. Y tenemos que ver que la gracia es inclusiva. Y también tenemos que ver que solo en Dios hay plenitud. Todo eso está en la idea central de esa parábola. Ahora, a veces tenemos que preguntarlo, ¿qué es lo que hay dentro de esta interpretación del pasaje? Miren, cuando analizamos toda esta parábola, hay una dinámica familiar que simboliza la relación entre Dios y la humanidad. Hay algo importante, el pecado inicia con el deseo de independencia de Dios. También tenemos que ver que el pecado promete libertad, escuche bien, pero entrega de esclavitud. También tenemos que ver que el pecado lleva a la humillación, pero también lleva al vacío. También tenemos que ver que el Espíritu Santo despierta el corazón arrepentido. También tenemos que ver que el arrepentimiento genuino no exige derechos. Tenemos que ver que Dios toma la iniciativa en la reconciliación. Tenemos que observar que Dios no solo perdona, Dios también restaura. Tenemos que observar que el legalismo impide gozar la gracia. Tenemos que también darnos cuenta que Dios desea unidad en la familia espiritual. Todo eso lo vemos en la interpretación de la parábola. Por eso es importante entender todos estos aspectos dentro de lo que es la idea central y la interpretación. Ahora, ¿qué tengo que aplicar? Tenemos que reconocer que todos somos hijos llamados a responder al amor del Padre. Tenemos que reflexionar sobre nuestras decisiones autónomas y nuestras consecuencias. Tenemos que examinar si estamos viviendo lejos del Padre en nuestras decisiones. Tenemos que reconocer que fuera de Dios todo es insuficiente. Tenemos que evaluar si hemos vuelto en sí, como dice el versículo 17, en áreas de nuestra vida. Tenemos que practicar una actitud humilde ante Dios y los demás. Tenemos que recibir el amor del Padre sin reservas. Tenemos que celebrar la restauración de otros sin juicio. Tenemos que examinar si estamos más enfocados en méritos que en misericordia. Tenemos que aprender a celebrar la restauración ajena sin resentimiento. ¿Se da cuenta? Estos son aplicaciones para nosotros. Por eso es que cuando usted analiza toda esta parábola, usted va a ver algo interesante. Jesús no está confrontando la dureza de los líderes religiosos. Está redefiniendo la relación entre Dios y el ser humano. Por eso es que la parábola no solo es sobre el arrepentimiento del hijo menor, sino también sobre la necesidad de la transformación del hijo mayor. Entonces, ambos están perdidos. Usted no se ha dado cuenta, ambos están perdidos, aunque en formas distintas. Por eso es que cuando usted lo ve en un enfoque didáctico, entiéndase de enseñanza, desde una perspectiva pedagógica, esta parábola ofrece varias o múltiples enseñanzas que abordan contextos educativos, pastorales y familiares. Por ejemplo, una es el valor del arrepentimiento. Por ejemplo, el hijo menor malgasta su herencia y toca fondo. Por eso es que en el versículo 17 dice, volvió en sí. Por eso es que en el momento de conciencia, eso es clave en el proceso de conversión. ¿Cuántos de nosotros no hemos vuelto en sí en el momento de la conversión? El arrepentimiento no es solo remordimiento, es una decisión activa de regresar al pan. Por eso es que Jesús mostró que el arrepentimiento genuino abre puertas a la restauración. Entonces, ¿qué esto nos enseña como lección? Que el arrepentimiento no es debilidad, es valentía espiritual. Es reconocer que lejos de Dios no hay plenitud. Entonces, ¿qué otra cosa nos vemos como enseñanza?
la gracia del Padre. El Padre no espera que el Hijo llegue a la puerta a juzgarlo. Dice que corrió hacia él, lo abrazó, lo restauró como hijo, no como siervo. Por eso es que el gesto rompe con los paradigmas culturales del honor, la vergüenza en el mundo antiguo. Por eso es que el amor del Padre es escandaloso, generosamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lección de vida tiene? Dios no nos recibe con reproches, sino con restauración. Por eso es que la gracia no se gana, la gracia se recibe. Entonces, hay algo importante. ¿Qué otra enseñanza hay? El peligro de la justicia propia. Usted nota que el hijo mayor, aunque nunca se fue, vive en resentimiento. ¿Cómo el hijo mayor sabía que él lo gastaba en prostitutas y siempre estaba metido en la casa? ¿Usted nunca se preguntó eso? Eso quiere decir que estaba haciendo algo medio nebuloso. Haga la pregunta de Hermina, nuevo, que no la entendí. Haga la pregunta de nuevo, que no la entendí. ¿cómo el mayor sabía que el hermano gastaba el dinero en prostitutas si él nunca había salido de la casa? ¿Cómo él lo sabía? Entonces, ¿qué pasa? No entiende la alegría del padre en la restauración de su hermano. O sea, eso quiere decir que él estaba deseoso también por hacer lo mismo. La única diferencia es que él estaba. Acuérdese, se habla de dos hijos y un padre. ¿Dónde estaba la madre de esos muchachos? No está, se acuerde. Es un padre que está cuidando a dos hijos. Entonces, su obediencia externa no refleja un corazón alineado de este hijo con el amor del padre. Quiere decir que él estaba desconectado, no tenía comunión. Entonces, ¿qué es lo que indica esto? ¿Qué nos enseña? Que la religiosidad sin compasión es otra forma de extravío. Yo puedo estar dentro de la comunión de los hermanos, pero no estar en la comunión con Dios. Por eso es que es posible estar dentro, pero lejos del corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad como espacio de celebración, entiéndase la asamblea, la iglesia. Por eso es que la parábola termina con una fiesta. ¿Usted no se ha dado cuenta? En esta parábola de la oveja perdida, la moneda, y esta terminan con fiesta. En Puerto Rico le llaman bembé, pero es una celebración porque el regreso del hijo no es solo un asunto privado, sino comunitario. La restauración se celebra en comunidad. Todos están invitados, aunque todos no acepten ir. ¿Por qué? Porque es regocijo, es alegría. Por eso es que cuando usted lo analiza, la iglesia debe ser un lugar donde se celebra la gracia, no donde se mide el mérito. ¿Cómo esto lo aplicamos? Mire, la parábola sigue siendo relevante en un mundo contemporáneo. Por eso es para aquellos que se sienten lejos. Mire, le doy un ejemplo. Hoy muchos de nosotros que son hijos menores buscan libertad, placer, propósito lejos de Dios. Están en tierras lejanas, no cumplen sus promesas. Por eso es que el vacío existencial está presente en sus vidas. La soledad, la pérdida de identidad, son señales de tiempos para que vuelvan, para que regresen. Por eso es que no importa cuán lejos se hayan ido, el Padre los está esperando. El regreso no es humillación, el regreso es restauración. Entonces, ¿qué pasa? Otro aspecto, para quienes viven en casa, pero con el corazón endurecido. Algunos creyentes son como el hijo mayor. Vamos a decir, somos como el hijo mayor. Cumplen con deberes religiosos, pero han perdido la alegría de la gracia. Se comparan, juzgan, se resienten cuando otros reciben misericordia. Entonces, ¿qué sucede? Dios no quiere siervos resentidos, sino que compartan su corazón. Eso quiere decir, Dios demanda madurez espiritual, que incluye celebrar la restauración de otros. Por eso es que es importante. Otro aspecto es para los padres y para los líderes dentro de la comunidad de fe. Por eso es que el padre en la parábola es el modelo del liderazgo espiritual. No controla, no manipula, no castiga, sino que ama, espera, corre, abraza, restaura. Por eso es que esa actitud, ¿qué es lo que hace? Es como se debe actuar
y cómo deben ser los padres, cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los mentores. Por eso es que tenemos que educar desde el amor, no desde el miedo. Tenemos que acompañar sin imponer, restaurar sin humillar. Eso es lo que Dios demanda. Entonces, para la iglesia debe ser como la casa del Padre, un lugar donde los que regresan son recibidos con fiesta, no con sospecha. Y con fiesta quiere decir con aceptación, no que cada vez que llegue vamos a hacer una fiestecita, sandwichitos de mezcla, comida, todo. No. Eso es bueno, pero fiesta es aceptación, donde la gracia es más fuerte que el juicio. Entonces, ¿qué pasa? Cultivar una cultura de bienvenida, donde cada persona que regrese, Dios sienta que hay lugar en la mesa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cerrar todo esto? Esta parábola, Lucas 15, 11, 32, es una historia conmovedora. Es una radiografía del corazón humano y el corazón de Dios. Nos confronta, nos consuela, nos llama a vivir en la gracia en todas sus dimensiones, ya sea que nos identifique con el hijo menor, el hijo mayor o el padre. Esta parábola nos invita a volver a perdonar, a celebrar y amar como Dios ama. Entonces, ¿qué sucede? Porque al final, escuche bien, como dice el Padre, este hermano tuyo estaba muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y que nuestras vidas reflejen esa misma alegría por cada alma restaurada. Por eso es que la identidad y búsqueda de propósito, si el hijo menor representa a muchos jóvenes que buscan sentido fuera de sus raíces espirituales, tiene que ser en una sociedad que está marcada por escuche bien, la migración, el desarraigo, la crisis vocacional. Esta parábola habla de volver a la fuente. Dios es la fuente como origen y destino. Miren, en crisis familiares y reconciliación, en conflictos entre hermanos, esto refleja tensiones familiares actuales. Por eso es que hay celos, hay resentimientos, hay falta de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? El padre es el que modela una respuesta contracultural. ¿Por qué? Porque el amor no cancela, sino que restaura. Entonces, ¿qué sucede? En una cultura de descarte y de restauración de dignidad, el hijo menor vive en la degradación social. Por eso es que se alimentaba comiendo de la comida de los cerdos. Por eso es que como muchos marginados que hay en el tiempo actual, la restauración del padre, ¿qué hace? ¿Cómo restaura el padre? Le pone un anillo, lo viste y hace un banquete. Por eso es un llamado a dignificar a los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? Adictos, encarcelados, migrantes, rechazados por la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros aspectos. Están el legalismo religioso y la gracia radical. Miren, el hijo mayor representa actitudes religiosas también, que excluyen al que no cumple. Por eso es que en un tiempo de tanta polarización doctrinal, la parábola invita a celebrar la gracia más que los méritos. Y mire, ¿y qué me dice usted de salud mental y retorno interior? Mire, vuelva al versículo 17, volviendo en sí. Esto se interpreta como despertar emocional y espiritual. Por eso es que en una era de ansiedad, depresión y pérdida de sentido, esta frase de volver en sí es un llamado a la sanidad interior. Por eso es que cuando nosotros los evaluamos, en los contextos de la juventud aborda búsqueda de identidad, vacío existencial, el regreso de Dios al hogar. En la consejería pastoral es una parábola para hablar de reconciliación de familia y perdón y restauración. En la formación del campo teológico, esto es contrasta con el legalismo del hijo mayor, con la teología de la gracia. Y en comunidades marginadas, presenta al Padre como quien dignifica al que ha sido descartado por la sociedad. ¿Se da cuenta todo lo que encontramos en esta parábola? Esmina, acabamos con tiempo. Bien.
Tengo algo, si hay un momento quiero aportar Sí, algo, si es el momento. sí, ya concluimos. Ahora, si hay algo que quieran comentar, Ok. ahora es el tiempo. Bien, gracias, profesor Junior. Una vez más, bueno, le doy la bienvenida que por primera vez llega Keren, Silvia, la misma Esmirna y también a mi querida amiga Betty desde la República Dominicana. La primera vez que entran aquí Bienvenida. al Zoom. Las que siempre acostumbran entrar de Guatemala y de aquí de Texas, pues hoy no están. Ustedes son por primera vez que vienen a este encuentro. Y de paso les digo que esto lo hacemos cada 15 días. Son 2 veces en el mes, segundo y cuarto martes de cada mes, en la que tenemos un estudio bíblico con el profesor Junior Pérez Cruz, la cual yo les invito a que lo agenden en su calendario, porque cada exposición, cada estudio que el profesor Junior nos comparte, sin lugar a dudas, siempre es enriquecedor y nos ayuda a seguir aumentando nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor. Entonces, lo que quiero, a partir de eso, lo que quiero comentar es lo siguiente. Si alguien tiene la oportunidad de leer el libro, no sé si usted, profesor, lo ha leído, el libro de El regreso del hijo pródigo, es un libro que yo lo había comprado y a mí se me perdió en una de las mudanzas. Y yo me lo voy a volver a comprar. ¿Por qué? Por lo que les voy a decir a continuación. En ese libro del regreso del hijo pródigo, para mí fue tan fundamental en mi experiencia que cuando yo leí, yo dije, wow, yo tengo, y usted mencionó, hizo una pregunta, todos de una u otra manera tenemos los tres roles que aparece dentro de la historia del hijo pródigo. Hay un momento, según el estudio de este libro, hay un momento en que yo soy o fui el hijo pródigo, esa que se fue y que pidió, etcétera, etcétera. Pero eh, está el hijo que se quedó, el que siempre está con papá, pero que tiene envidia, que tiene celo, que quiere quizás otras cosas y no se atreve. Está el que quiere ser el más santo de la cuenta y que quiere ser el mejor de todos o la apariencia, y sin embargo por dentro se está carcomiendo de resentimiento y de muchas cosas. Pero está el padre, en nuestro rol también de nosotros, que es la tercera parte que presenta el libro, está el otro rol. También somos padres. Cuando en nuestro interior que hay sanidad y que hay esa libertad, también nos convertimos en ser padres o madres cuando acogemos, cuando perdonamos, cuando estamos dispuestos para abrazar, como hizo el padre, que no esperó que el hijo llegara a tocar la puerta por su conversión o por su arrepentimiento, sino que el padre sale en brazos y coloca en ese libro la anécdota o menciona esa analogía de que así como papá y mamá que tienen hijos posiblemente en adicciones, lo aman y van a estar ahí para ellos siempre para ayudar en todo lo que ellos puedan. Incluso si hay que reclutarlo en un hospital psiquiátrico, lo que sea, lo van a hacer porque lo van a hacer por amor, porque es para sanidad de su hijo. Entonces, presenta una manera tremenda de los tres roles. Yo he sido en mi momento, he sido el hijo pródigo, en otro momento he sido el hijo que se queda, el hijo mayor, y en otro momento he sido ese padre, esa madre que acoge, que ama, que perdona. Así que yo con eso quería decirle, invitarle de buscar, yo lo voy a buscar, luego les doy a ustedes la carátula de ese libro, Sí. que fue muy interesante para mí, y para terminar voy a decirles a ustedes que, como testimonio, que con ese libro yo empecé a sanar la niña herida que había en mí de un padre ausente, y pude entender a veces que mi padre también fue ese hijo pródigo, pude entender que él fue el padre, el hijo mayor, y también pude entender que hay en él eso de paternidad, siempre y cuando que había que trabajar o muchas cosas para sanar, para poder ver más en él el padre que yo necesitaba, pero el padre que yo necesitaba o que yo quería, o el padre que él debería ser. Anyway, la cosa es que el libro a mí me ayudó a entenderme a mí y a yo no juzgar a los otros, porque yo también tengo parte del hijo mayor, así como tengo del parte del hijo pródigo. Por lo tanto, era una redención que yo sentí en mi vida de perdón, de sanidad, de aceptación y de cómo acoger y amar a los demás tal y como son.
Y es interesante porque cada una de estas historias, estas parábolas tienen una enseñanza espiritual profunda que nos ayudan en crecimiento y desarrollo y cada vez nos ayudan a autoevaluarnos, sobre todo para ir en crecimiento y desarrollo, que es lo más importante en nuestra vida espiritual. Por eso es que las enseñanzas de Jesús son importantísimas en nuestra vida. Por eso es que siempre recalcamos que cuando queremos ver qué es lo que nos ayuda a nosotros en crecimiento y desarrollo, vamos al ministerio de Jesús. Desafortunadamente es el ministerio menos atendido. Por eso es que cuando vamos al ministerio de Jesús, estamos yendo a la médula. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el maestro por excelencia. El apóstol Pablo prácticamente más adelante viene siendo el que nos ayuda en el campo pastoral, pero el maestro por excelencia viene siendo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Redentor, que es el que va dando lo clave para que nosotros podamos vivir en completa vida abundante. Pero desafortunadamente es el menos que le damos la atención. Por eso es que nosotros resaltamos esto, que vayamos a los evangelios y comencemos a estudiar los evangelios y hacer estudios inductivos sobre ellos para que nosotros podamos ver cuán importante es conocer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.